Ante todo, muy buenas noches, Pedro. Estoy encantada de estar por primera vez aquí en Chile. La imagen parecía detenida en el tiempo. Isabel Pantoja, vestida de negro. Un país entero siguiendo el duelo. Y el nombre de Paquirri convertido de golpe en algo más que un torero. El 26 de septiembre de 1984, una cornada en Pozoblanco no solo acabó con la vida de Francisco Rivera, también partió en dos una historia que apenas había empezado. Hacía solo 17 meses que se había casado con Isabel Pantoja, en aquella boda descomunal que España trató como si fuera un cuento popular. Y apenas 7 meses desde el nacimiento de su hijo en común, Kiko. Lo que parecía una familia recién inaugurada quedó congelado en una escena de luto, titulares y conmoción nacional. Pero esta historia no terminó en la plaza. En realidad, allí empezó otra mucho más larga, más turbia y más incómoda, porque después del funeral llegó el silencio, y después del silencio llegó la herencia. Cantora, las fincas, los porcentajes, los objetos personales, los trajes de luces, los recuerdos de Paquirri y una pregunta que con los años se volvió venenosa. ¿Quién estaba conservando de verdad su legado y quién lo estaba reteniendo? Lo que en un principio parecía el duelo devastador de una viuda, terminó transformándose en una guerra familiar que arrastró a hijos, abogados, medios y viejas heridas durante décadas. ¿Fue aquella muerte solo una tragedia taurina, o también el origen de una batalla por el dinero, la memoria y el control de una imagen sagrada para la prensa del corazón? ¿Cuánto hubo de dolor real y cuánto de relato cuidadosamente protegido? ¿Y en qué momento el amor más fotografiado de aquella España empezó a parecerse a una herencia maldita? Para entenderlo, hay que volver al principio, cuando Isabel Pantoja y Paquirri todavía parecían intocables. Antes de que la tragedia lo contaminara todo, Isabel Pantoja y Paquirri parecían una de esas parejas que no solo ocupan titulares, sino que condensan una época entera. Ella era la tonadillera que encajaba a la perfección en el imaginario sentimental de España. Él, uno de los toreros más famosos del país, con una presencia pública que iba más allá de la plaza. Su boda, celebrada el 30 de abril de 1983 en Sevilla, fue tratada como un acontecimiento nacional. El propio El País habló de una fiesta multitudinaria, casi una superproducción. Y años después, recordó que miles de personas pasaron la noche en los alrededores de la iglesia para no perderse el espectáculo. No era solo un enlace, era la unión del torero y la folclórica, una imagen casi demasiado perfecta para no convertirse en mito. Y cuando una pareja nace convertida en símbolo, deja de pertenecer solo a dos personas. Empieza a pertenecer también a la prensa, al público y a una idea muy concreta de lo que debía ser el amor popular español en aquellos años. Antes incluso de casarse, Isabel ya declaraba que seguiría cantando después de la boda, aunque si se quedaba embarazada lo dejaría todo. Esa frase, leída hoy, suena menos romántica de lo que pudo parecer entonces. Revela hasta qué punto aquella historia estaba rodeada por expectativas tradicionales, por el peso del papel de esposa y por la presión de encajar en una imagen casi ceremonial. Además, Paquirri no llegaba a ese matrimonio como un hombre sin pasado. Venía de una historia anterior con Carmina Ordóñez y tenía ya 2 hijos, Francisco y Cayetano. Eso significa que, detrás del brillo de la nueva boda, ya existía una estructura familiar compleja, una red de afectos, obligaciones y patrimonios que hacía imposible que esta nueva etapa fuera completamente limpia o sencilla. Quizá ahí estuvo la primera grieta, no en una pelea pública ni en un gesto frío captado por las cámaras, sino en el hecho de que aquella pareja fue presentada como un comienzo absoluto cuando en realidad estaba edificada sobre una vida que ya venía cargada de historia, exposición y tensiones potenciales. Durante un breve tiempo, la imagen resistió. La boda, Cantora, el nacimiento de Francisco José en febrero de 1984, las fotografías familiares y la sensación de plenitud construyeron la ilusión de que aquel relato podía sostenerse. Pero a veces la primera grieta no se ve porque está dentro de la propia puesta en escena. Y cuando todo depende de mantener intacta una imagen tan grande, basta un solo golpe para que ya no se rompa solo una familia, sino también una fantasía colectiva.
Para entender de verdad esta historia, no basta con mirar a Isabel Pantoja y a Paquirri como marido y mujer. Hay que mirarlos como lo que España quiso que fueran, porque su relación no nació solo dentro de una casa, ni creció solo entre afectos privados. Nació ya cargada de símbolo. Él no era un torero cualquiera. El país lo recuerda como una figura principalísima de la tauromaquia, respetado por su poderío, su constancia y su peso dentro de los ruedos. Ella no era solo una cantante de éxito. Ya representaba una forma muy concreta de entender la copla, la emoción popular y la feminidad pública de aquel tiempo. Cuando se casaron en 1983, lo que se unió no fueron solo dos personas. Se unieron dos mitologías muy españolas, el torero y la folclórica. Y ese detalle lo cambia todo, porque cuando una pareja se convierte en una fantasía nacional, empieza a vivir bajo una presión distinta. Ya no tiene derecho a ser simplemente humana. Tiene que ser hermosa, sólida, reconocible, casi ceremonial. Su boda reunió a miles de personas en los alrededores de la iglesia y fue tratada como un espectáculo de país. Aquello no era intimidad compartida. Era una representación colectiva del amor, del prestigio y de una España que todavía se reconocía en esos símbolos. Desde ese momento, Isabel y Paquirri dejaron de pertenecer por completo a sí mismos. También pertenecían a la mirada ajena. Por eso la tragedia posterior fue mucho más que una pérdida personal. Cuando Paquirri murió en Pozoblanco en 1984, el golpe no solo destruyó a una mujer recién casada con un hijo de menos de un año, también activó una maquinaria emocional y mediática gigantesca. RTVE recuerda que aquella muerte convirtió a Isabel en la viuda de España. El país va incluso más allá y explica cómo su figura fue absorbida por una narrativa casi sagrada, la de la mujer enlutada que llora en público y cuyo dolor deja de ser enteramente suyo. Su duelo, su silencio y hasta su regreso artístico fueron consumidos por millones de personas como parte de un gran relato nacional. Ahí está el contexto humano que explica por qué esta historia nunca pudo quedarse en una simple herencia. Cuando una mujer queda atrapada dentro del papel de viuda oficial y cuando el muerto ya no es solo un padre o un marido, sino un mito, el legado deja de ser únicamente patrimonio. Se convierte en memoria, en poder, en control del relato. Y desde ese instante, todo lo que rodeaba a Paquirri Cantora, los objetos, el apellido, la imagen, el duelo, dejó de ser solo familiar, empezó a ser territorio de disputa. Lo más inquietante de esta historia es que, vista desde fuera, casi no parecía romperse, parecía avanzar. Paquirri e Isabel Pantoja se conocieron en la Feria de Jerez de 1980, y durante un tiempo su relación fue tomando la forma exacta de un relato que España entendía a la perfección: el torero admirado, la cantante popular, el amor seguido por las revistas, la boda esperada, la finca soñada, la promesa de una familia nueva. El país recordó años después que Paquirri le había prometido a Isabel que se retiraría en un par de años. Esa frase hoy pesa mucho más de lo que parecía entonces, porque dentro de ella ya estaba escondida la tensión principal. Para que aquel matrimonio pudiera convertirse de verdad en una vida tranquila, él tenía que alejarse del mismo mundo que lo había convertido en mito. Cantora representaba precisamente esa ilusión. RTVE la describió como el paraíso familiar que Paquirri quería construir antes incluso de casarse con Isabel. Allí había celebrado cumpleaños con sus hijos mayores, allí se habían hecho reportajes y allí parecía posible una imagen de estabilidad casi perfecta. Pero esa misma finca también revela que nada empezaba desde cero. Cuando Isabel llegó, no entró en una vida vacía, sino en una casa cargada de pasado, de recuerdos y de una estructura familiar previa. Paquirri venía de un matrimonio muy mediático con Carmina Ordóñez. Tenía 2 hijos, una historia pública intensa y un patrimonio ya convertido en símbolo. Así que la nueva felicidad no se construyó sobre un terreno limpio, sino sobre uno lleno de memoria, afectos anteriores y futuros puntos de fricción. Y, sin embargo, durante un breve periodo, todo pareció encajar. La boda del 30 de abril de 1983 se vivió como un acontecimiento multitudinario, casi como una ceremonia nacional.
Miles de personas hicieron noche cerca de la iglesia para no perderse el enlace, según recordó El País. Después llegó el nacimiento de Francisco José Kiko Rivera, el 9 de febrero de 1984. Desde fuera, el guión era perfecto: amor célebre, hijo recién nacido y una propiedad andaluza convertida en escenario del sueño familiar. Pero precisamente ahí estaba la grieta más peligrosa. Todo dependía de una imagen demasiado hermosa y demasiado frágil, porque mientras la prensa veía una estampa consolidada, la realidad seguía dependiendo del riesgo. Paquirri no había dejado los ruedos. Continuaba expuesto a la lógica brutal de la tauromaquia, a una profesión donde la promesa de retirarse nunca equivale a la retirada efectiva. Esa contradicción convirtió la historia en algo inestable desde dentro. El matrimonio necesitaba futuro, pero el personaje público de Paquirri seguía atado al peligro, a la temporada, a la plaza y a la necesidad de seguir siendo Paquirri. Lo que se vendía como refugio doméstico convivía con un oficio que no permitía refugio real. Eso no es un dato confesado por ellos en esos términos. Es la inferencia más clara que deja el propio recorrido de los hechos. También hubo otra fractura menos visible: la presión de representar un papel. Isabel Pantoja no era simplemente una esposa enamorada, sino la folclórica convertida en emblema sentimental. Paquirri no era solo un marido, sino una de las figuras taurinas más mediáticas de su tiempo. Juntos encarnaban una fantasía popular tan potente que casi no dejaba espacio para la vida ordinaria. Cuando una relación nace ya convertida en espectáculo, cualquier cambio deja de ser íntimo y pasa a tener consecuencias públicas. En ese sentido, la grieta no fue una discusión concreta ni una traición conocida. Fue algo más profundo: la imposibilidad de que aquella pareja viviera como una pareja normal. Y entonces llegó el golpe que hizo imposible seguir fingiendo estabilidad. El 26 de septiembre de 1984, en Pozoblanco, la historia dejó de ser la de una pareja famosa y empezó a convertirse en otra cosa: en viudedad, en mito, en patrimonio y en disputa. La grieta que hasta entonces podía intuirse como tensión entre imagen y realidad se abrió de par en par. Desde ese día, el amor dejó de ser presente y pasó a ser legado. Y cuando una historia solo puede continuar a través del legado, ya no se pelea solo por lo que hubo, sino por quién tiene derecho a contarlo. Hay historias que estallan una sola vez. Esta no. Esta explotó primero en una plaza de toros y después, durante décadas, dentro de una finca convertida en santuario, trinchera y símbolo. El primer estallido llegó la noche del 26 de septiembre de 1984. Paquirri entró en el quirófano del Hospital Militar de Córdoba tras un traslado de 70 kilómetros desde la enfermería de la plaza de Pozoblanco. Según el parte médico recordado por RTVE, la cornada tenía 3 trayectorias en el muslo derecho y afectaba a la vena safena y la femoral. Murió desangrado. Y de golpe, la historia dejó de pertenecer al terreno del romance popular para entrar en una dimensión mucho más brutal: la del mito roto en directo, la de una viuda joven y la de un país entero mirando el dolor como si también le perteneciera. Lo que siguió fue una sacudida emocional enorme. España no vio solo la muerte de un torero, vio el derrumbe súbito de una imagen casi ceremonial. Isabel Pantoja no quedó únicamente como una mujer que acababa de perder a su marido. Quedó fijada ante el público como la gran viuda del país, atrapada dentro de un luto que ya no era solo suyo. Ese es uno de los aspectos más duros de esta historia. El duelo fue real, pero al mismo tiempo se convirtió en un espectáculo nacional. Y cuando el dolor se vuelve narración pública, ya no tarda en aparecer la disputa por quién administra lo que queda del muerto: sus bienes, sus objetos, su memoria y hasta su silencio. Esa es una inferencia narrativa, pero encaja con la evolución documentada del caso. Durante un tiempo, pareció que todo podía ordenarse sobre el papel. 3 años después, en septiembre de 1987, se rubricó oficialmente el reparto de la herencia. El País recoge que el acuerdo otorgaba el 45% de los bienes y la finca La Cantora a Isabel Pantoja y a su hijo Francisco José, otro 40% y la finca Los Rosales a
Francisco y Cayetano, los hijos mayores de Paquirri, y el 15% restante y la finca El Robledo al padre y a los hermanos del torero. Sobre el papel, parecía el final administrativo de una tragedia, pero en realidad solo era el comienzo del segundo estallido, porque la herencia material no era solo dinero, tierras o porcentajes. También estaba compuesta por lo que más carga emocional tenía: los trajes de luces, los capotes, las muletas, las medallas, las camisas, los enseres de torear y todos esos objetos que, en una familia así, no valen únicamente por su precio, valen porque son la prueba física de una vida. Y ahí empezó la guerra que nunca se cerró del todo. Ola reconstruyó que Isabel no firmó inicialmente la aceptación del reparto y tardó 3 años en hacerlo. Después, muchas de esas pertenencias que debían llegar a Francisco y Cayetano siguieron en Cantora sin entregarse. Es decir, la herencia se había repartido oficialmente, pero el legado íntimo, sentimental y simbólico seguía retenido dentro de la casa que representaba el sueño de Paquirri. Ese fue el momento en que el país empezó a entender que la tragedia no había terminado con el funeral. En abril de 1990, Carmen Ordóñez demandó a Isabel Pantoja en nombre de sus hijos. Según Ola, tras 2 años de instrucción, la sentencia dio la razón a Ordóñez en lo esencial, aunque cuestionó la forma de representación judicial. Más tarde, Francisco Rivera tomó el relevo y volvió a demandar, acompañado por su abuelo Antonio Ordóñez en representación de Cayetano, y el juez volvió a dar la razón a los Rivera. 8 años después de la muerte de Paquirri, la herencia seguía ocupando titulares. Ese dato es decisivo. Cuando un legado sigue abierto casi una década después, ya no estamos ante un simple problema de reparto, sino ante una lucha por el control del relato familiar. Y, sin embargo, ni siquiera eso fue el último gran estallido. Lo más impresionante de este caso es que el pasado volvió a explotar en pleno siglo XXI. En 2020, la guerra de Cantora se reactivó con una fuerza inesperada cuando Kiko Rivera acusó a su madre de haberle engañado con la herencia y, según El País y RTVE, aseguró haber descubierto en Cantora una habitación donde estaban las pertenencias de su padre que Francisco y Cayetano reclamaban desde hacía años. De pronto, lo que durante décadas había parecido una disputa vieja, medio enterrada entre abogados, volvió a la televisión, a los platós, a las redes y a la conversación nacional. Ya no eran solo Isabel frente a los hijos mayores de Paquirri. Ahora también era su propio hijo cuestionando la versión que había sostenido la casa durante años. Ahí fue cuando la imagen antigua dejó de poder salvarse. Porque una cosa es sobrevivir a una tragedia, otra muy distinta es sobrevivir a la sospecha de haber administrado esa tragedia a tu favor. Desde ese instante, cada objeto guardado en Cantora dejó de ser un simple recuerdo y empezó a parecer una prueba. Cada silencio empezó a sonar a estrategia, cada retraso a maniobra. Y la gran pregunta del caso dejó de ser ¿cómo murió Paquirri? Pasó a ser otra mucho más incómoda. ¿Quién convirtió su ausencia en poder y cuánto dolor quedó atrapado dentro de esa operación? Después del estallido, lo más importante ya no fue solo qué decía el testamento de Paquirri, sino quién tenía fuerza para imponer una versión de la historia. Y ahí es donde este caso se vuelve más complejo que una simple pelea por dinero. En el terreno legal, hubo reparto formal de bienes en 1987, pero la disputa por los enseres y objetos personales nunca desapareció del todo. Ola recuerda que Isabel Pantoja tardó 3 años en firmar la aceptación del reparto y que el conflicto por las pertenencias destinadas a Francisco y Cayetano siguió vivo durante años. Décadas más tarde, el propio debate seguía abierto hasta el punto de que, según el abogado citado por la revista, judicialmente ella no estaba obligada a devolver esos objetos, sino, en todo caso, a entregar lo que correspondiera. Esa diferencia jurídica, aparentemente pequeña, explica por qué una batalla tan larga podía seguir envuelta en ambigüedad. Pero el mayor daño no fue solo jurídico, fue familiar. El País subraya que, 36 años después de la muerte de Paquirri, las heridas seguían abiertas en 2 familias. La que dejó con Isabel Pantoja
y la que había formado antes con Carmina Ordóñez. Y cuando Kiko Rivera pasó de la televisión a la acción legal en 2021 para exigir cuentas, documentos y explicaciones sobre la gestión de la herencia, el conflicto dejó de ser una vieja disputa entre la viuda y los hijos mayores del torero. Se convirtió en algo mucho más devastador para la imagen pública de Isabel. Una fractura directa con su propio hijo. Ahí ya no se discutía solo el pasado. Se discutía la legitimidad moral de quien había administrado ese pasado durante décadas. En términos mediáticos, el saldo también fue feroz. Cantora dejó de ser el refugio idealizado del matrimonio y pasó a convertirse, como resume RTVE, en foco de guerra, búnker y panteón emocional. Lo que antes había sido presentado como paraíso familiar terminó asociado a habitaciones cerradas, silencios sospechosos, deudas, requerimientos notariales y reproches públicos. La finca ya no funcionaba como escenario romántico de una historia trágica, sino como símbolo material de todo lo que nunca terminó de aclararse. Y cuando un lugar acaba representando más conflicto que recuerdo, la imagen pública queda herida de una manera casi irreversible. Por eso cuesta decir que aquí ganara alguien. Francisco y Cayetano arrastraron durante años la sensación de una reparación incompleta. Kiko Rivera convirtió su dolor en denuncia pública. Isabel Pantoja conservó durante mucho tiempo el control del relato, pero lo pagó con un desgaste enorme de imagen y con la sospecha permanente de haber administrado la memoria de Paquirri desde una posición de poder. Y el público, como casi siempre en España, cuando la intimidad de los famosos se vuelve espectáculo, osciló entre la compasión, la fascinación y el cansancio. Al final, este caso revela algo incómodo, que en la cultura mediática del corazón no basta con sufrir una tragedia. También hay que sobrevivir a cómo esa tragedia será contada, repartida y consumida durante años. Con el paso de los años, lo más triste de esta historia es que dejó de hablar solo de amor, de muerte o de herencia. Empezó a hablar de desgaste. Paquirri quedó congelado para siempre en la imagen del mito truncado. Isabel Pantoja, en cambio, tuvo que seguir viviendo dentro de una historia que nunca terminó de cerrarse. Durante mucho tiempo, Cantora fue el símbolo físico de ese pasado. La casa del sueño, la casa del duelo, la casa del conflicto. Pero incluso ese símbolo acabó cambiando de manos. En marzo de 2026, Hola informó de que Cantora ya no pertenecía a Isabel Pantoja. Y ese detalle tiene algo profundamente simbólico. El lugar que durante décadas concentró el recuerdo de Paquirri, las sospechas, el silencio y la batalla familiar dejó de ser el centro material de la historia, aunque nunca dejará de ser su centro emocional. También cambió la imagen de quienes quedaron vivos. Isabel ya no es vista únicamente como la viuda joven que conmovió a España en 1984. Con los años, su figura quedó mezclada con controversias, deudas, rupturas familiares y una gestión del legado de Paquirri que sigue dividiendo opiniones. Kiko Rivera, por su parte, pasó de ser el hijo pequeño de aquella tragedia a convertirse en una de las voces que más dañó la versión sostenida durante décadas dentro de Cantora. Y, sin embargo, incluso ahí la historia se resiste a cerrarse de forma limpia. En marzo de 2026, Hola habló de un acercamiento público entre madre e hijo, como si después de tanto ruido todavía quedara espacio para una tregua, aunque no necesariamente para una reparación completa. Quizá por eso este caso sigue fascinando tanto, porque no deja una moraleja simple. No permite decir con comodidad quién tuvo razón y quién no. Lo que deja es algo más incómodo. La sensación de que en España ciertas tragedias nunca mueren del todo, solo cambian de formato. Primero fueron portadas de duelo. Después, demandas, reproches, entrevistas y platós. Al final, la pregunta no es solo qué pasó con la herencia de Paquirri. La pregunta más dura es otra. ¿Cuántas veces puede una familia sobrevivir a la explotación pública de una misma herida antes de quedarse vacía por dentro? Y quizá ese sea el verdadero eco de esta historia. No el de una finca, ni el de unos objetos, ni siquiera el de un testamento, sino el de un país que durante décadas siguió mirando la misma fotografía rota
intentando decidir si estaba viendo memoria, justicia o simplemente espectáculo. Si este caso te dejó pensando, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y activa la campana para no perderte las próximas historias.